La Junta de Andalucía se toma muy en serio la lucha contra el cambio climático, mediante políticas que velan por la sostenibilidad de las áreas naturales de la comunidad, buscan la supervivencia de los ecosistemas y la biodiversidad presentes en Andalucía. Por ello, la implicación del sector empresarial, tanto público como privado, se vuelve un pilar fundamental. Así entran en juego la economía azul, los empleos verdes y todo tipo de actuaciones que ayuden a mitigar el impacto del cambio climático en Andalucía. Andalucía, tristemente, es una de las regiones más vulnerables de Europa al cambio climático y donde estamos notando, que ustedes lo saben de sobra, pero lo estamos notando incluso en el sector agroalimentario, donde somos importantes productores, las variaciones que se van produciendo en nuestro clima, no solamente en el ámbito de las temperaturas, sino también en el ámbito de la pluviometría, en fenómenos que estamos teniendo que evidentemente no corresponden a la normalidad de nuestro clima, ¿no? Andalucía, tierra de contrastes y rica en diversidad ambiental, no está exenta de los desafíos globales que plantea el cambio climático. La comunidad andaluza, conocida por su variedad en ecosistemas, se enfrenta a impactos significativos que amenazan su ecología y el bienestar de sus habitantes. Es fundamental para poder tomar decisiones tener datos. Cuantos más datos tienes, luego tú podrás aplicar más medidas, pero si no sabes lo que ocurre, yo no sé, si pongo el ejemplo nuevamente, si en el río Guadalhorce tengo problemas de vertidos, pues yo no sé qué voy a poder hacer. Si yo no mido la calidad del agua, difícilmente voy a poder tomar ningún tipo de medida para evitar ese tipo de vertidos. Entonces, es algo que sí se está utilizando cada vez más en las ciudades y cada vez habrá más proyectos de sensorización en este sentido para tomar decisiones. Hay un ejemplo que es, por ejemplo, la zona de bajas emisiones que es obligatorio en las ciudades de más de 50.000 habitantes tener zonas que están restringidas para el tráfico urbano. Perfecto, yo restringo el tráfico urbano. ¿Realmente reduzco las emisiones de CO2, de partículas, etcétera? En teoría sí. Pero si tú no incorporas este tipo de sistemas y este tipo de plataformas que te permitan medir y luego ver la evolución en el tiempo, tener una serie de indicadores, difícilmente vas a saber si las medidas que tú estás haciendo de restricción del tráfico, que queramos o no, son de partida contraria a muchas personas de la ciudad, no sabes cuál va a ser el beneficio que van a generar. Por eso esa parte de poder tener esos datos y analizarlos es muy importante. Una combinación de factores geográficos, ecológicos y socioeconómicos ofrecen un entorno único y valioso para la investigación del cambio climático en Andalucía. Su diversidad climática alberga desde las zonas costeras con influencia mediterránea hasta áreas montañosas del interior. Esta variedad proporciona un laboratorio natural para estudiar diferentes impactos del cambio climático. Lo que estamos viendo es cómo diferentes microhábitats en diferentes posiciones, pues esa reserva de agua, el agua se acumula durante el invierno, fundamentalmente nieve, agua de lluvia, y luego durante la primavera va disminuyendo. Entonces la cuestión es esa disminución, cómo de larga es conforme entra el verano. Entonces hay exposiciones y microhábitats que retienen más agua, retienen más humedad en el suelo conforme avanzamos en el verano. Y eso es lo que estamos evaluando, la cantidad de agua que queda retenida en el suelo, que es lo que te va a permitir que haya una actividad extendida de la vegetación y los organismos de la primavera al verano. O sea, que el verano sea, pues eso, lo menos seco posible. Entonces eso es fundamental, analizar la serie temporal y ver las tendencias. Las tendencias nos dicen que cada vez hay menos nieve en la sierra, que cada vez la precipitación es más irregular, que la tendencia es que caiga cada vez menos agua, que la lluvia viene menos del Atlántico y más del Mediterráneo, eso es muy importante, cada vez vienen menos frentes del Atlántico
y viene algo más del Mediterráneo. Entonces está cambiando el patrón de precipitación. Cambia el patrón de dónde viene el agua, cambia las fechas en las que cae, cambia la cantidad de agua y todo eso aumentando la temperatura. Con lo cual el tema que os digo, de todo eso que al final cae y queda retenido en el suelo, cuánto tiempo dura ese almacén de agua en el suelo es crítico, absolutamente crítico. Para las plantas, para la actividad microbiológica de los organismos que están ahí trabajando y haciendo que ese suelo sea más fértil, para los animales, para todo. Desde la elevación del nivel del mar hasta la variabilidad de las precipitaciones y las olas de calor. Los impactos del cambio climático en Andalucía son palpables y visibles. El aumento de las temperaturas, la sequía, la modificación de los patrones de lluvia y los fenómenos extremos como incendios forestales proporcionan estudios de casos significativos para comprender cómo estas dinámicas afectan a los ecosistemas, la agricultura y las comunidades locales. Justo estos 2 últimos años, que como sabéis llevamos 5 años de sequía extrema en el sur de Andalucía y en el caso concreto de Doñana evidentemente ocurre lo mismo, pues estamos observando un decaimiento generalizado de la vegetación terrestre, sumado lógicamente a la falta de inundación tanto de las lagunas de origen freático como la marisma, que ha reducido su hidroperiodo, llamamos nosotros, el periodo de duración de la inundación, de una forma bastante evidente y comparativamente en los últimos 40 años que tenemos series temporales de imágenes, pues de una forma que contrasta y evidencia la anomalía en la inundación tanto en la marisma, como os decía, como en las lagunas, que muchas de ellas de hecho se están viendo colonizadas por especies realmente digamos de hábitats terrestres, ¿no? Que no son especies que encontraríamos en la cubeta de una laguna, como los pinos, por ejemplo, o piñoneros. También estamos viendo que la marisma de por sí, en su producción primaria, pues también lógicamente el hecho de no tener a lo largo del año una inundación, digamos, promedio con respecto a la serie histórica, pues reduce su producción de carbono y en algunas otras de las ecosistemas que seguimos, terrestres, por ejemplo el Sabinar, también estamos viendo pues, una reducción de esa funcionalidad de secuestro de carbono. Entonces, en este sentido, por eso consideramos que es esencial tener una monitorización en continuo y además disfrutar o utilizar, hacer uso de los productos que se proporcionan a una escala mayor con las imágenes de satélite, fundamentalmente para tener una visión global o regional de la zona y al mismo tiempo poder también dar una certeza sobre qué calidad tienen los datos que nos proporcionan estos satélites con respecto a los datos que tomamos en campo. La comunidad andaluza alberga una biodiversidad única que se ve amenazada por el cambio climático. Desde los bosques mediterráneos hasta las áreas húmedas costeras, la región proporciona hábitats diversos que permiten estudiar cómo las especies responden y se adaptan a las condiciones cambiantes. En principio, una de las cosas que estamos notando y cada día lo vemos con más claridad es que mucha parte de la contaminación que llegaban a los ríos y que analizábamos anteriormente venía relacionada con los nutrientes, fundamentalmente con nitrógeno y fósforo, que muchas veces decíamos o pensábamos que venían de la agricultura y por supuesto que eso es una vía de entrada de nutrientes al agua. Y estamos viendo que una entrada que es continua y que realmente está aportando incluso otros contaminantes emergentes que habría que analizar en profundidad son las aguas residuales urbanas. No todos los núcleos de población, hay muchos núcleos de población en Andalucía muy pequeños, depuran sus aguas residuales y no todas las depuradoras llegan a unos límites que realmente el ecosistema pueda aceptar para terminar de diluir y de autodepurar, porque entre otras cosas hay muy pocos caudales de agua limpia por los ríos, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que adaptar nuestra Directiva Marco del Agua a una realidad en Andalucía que es esa que os comento de falta de agua de calidad. Tenemos que bajar los límites que hasta ahora mismo se pueden llevar a cabo en las depuradoras, porque las depuradoras diariamente emiten agua a esos ecosistemas acuáticos y nosotros hemos analizado contaminantes emergentes como cafeína, cocaína,
derivados de otras drogas, drogas o sustancias que tomamos habitualmente pues con fines médicos. Con lo cual es importante que realmente ampliemos el pool de sustancias nocivas dentro del agua y además bajemos la concentración permitida de ciertos tanto nutrientes como contaminantes para que esto pueda ser sostenible. Andalucía cuenta con instituciones de investigación y universidades comprometidas con el estudio del cambio climático. La colaboración entre científicos, académicos y organismos gubernamentales fortalece la capacidad de abordar los desafíos planteados. Están disminuyendo el tamaño de las abejas. Y como existe una gran correlación entre la función que realizan las abejas con el tamaño de la flor y el tipo de flor, si cambia la relación de la biomasa del tamaño de la abeja con respecto a la planta, pues puede hacer disfunciones que afecten de alguna forma a los procesos de polinización que son tan importantes. También otro aspecto muy importante que constituye una amenaza es los cambios de uso del suelo, la destrucción de hábitats de un gran valor ecológico, como pueden ser en la provincia de Almería los de Sisyphus dotus, el azofaifa, que apenas queda un 5% de lo que había hace 20 o 30 años. El desarrollo urbanístico en zonas de costa, pero también en zonas de montaña, está afectando a ecosistemas muy valiosos. En los últimos pocos años, con el desarrollo de la energía solar, se está construyendo indiscriminadamente plataformas solares o estructuras así que son en principio bastante valiosas, muy positivas, pero se están instalando en sitios donde están produciendo un gran daño ambiental. Por su parte, las ciudades costeras de Andalucía como Málaga y Cádiz enfrentan desafíos significativos debido al aumento del nivel del mar y la erosión costera. Estos escenarios brindan oportunidades para examinar cómo las áreas urbanas pueden adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático. Hasta hace muy poco encontrábamos basuras como bolsas de pipas, bolsas de plástico que perduran en el fondo marino décadas. Hace poco encontramos una bolsa de pipa de la marca Blas, que era una marca que se comercializaba hace 30 años. Eso explica un poco la antigüedad de ese residuo. Tenemos en los fondos marinos muchos plásticos con una edad muy avanzada, al que se va incorporando residuos mucho más modernos, como las toallitas húmedas, que son de reciente aparición, como los residuos de mascarillas que han sido intensamente utilizadas durante la pandemia. En verano, desde el 15 de junio al 15 de septiembre, existen barcos quitanatas en todas las playas de la Costa del Sol. Si estos barcos tienen capacidad de predecir en qué playas van a aparecer las espumas flotantes, estas natas, para retirarlas, pues pueden organizar adecuadamente su trabajo para ir precisamente a las playas en las que va a haber una mayor probabilidad de formación de estas natas. Es una forma de utilizar la inteligencia artificial para hacer más eficaz el trabajo de estos barcos quitanatas que, por otro lado, siendo más efectivos, utilizarían menos combustible en las embarcaciones y se disminuiría la huella de carbono a nivel global. Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas directas de la pérdida de biodiversidad en Andalucía, amenazando con la integridad de sus ecosistemas. Estas especies invasoras, introducidas por actividades humanas, se han convertido en un factor preocupante que afecta a la flora y fauna autóctonas, así como a la dinámica natural de la región. El desafío de las especies invasoras en Andalucía requiere un enfoque integral
que involucre a científicos, gestores ambientales, comunidades locales y autoridades gubernamentales. Nuestro proyecto se basa en estudiar la red de frugivoría que se da aquí en la ciudad de Sevilla y alrededores. Nosotros estamos interesados en ver cómo las especies de aves están conectadas con las especies de plantas. Y por una parte, lo que queremos ver es cómo ha cambiado esta relación antes y después de la presencia de las cotorras. Es decir, las cotorras ahora mismo, desde hace unos años, hay dos especies principalmente, la cotorra de Cram y la cotorra argentina, que están aquí criando de forma exponencial. Y cómo ha modificado la relación de las aves autóctonas con sus plantas, es decir, con la presencia de las cotorras. En total, entre las dos especies son unas 10.000 cotorras. Claro, tú tienes que pensar que son 10.000 cotorras que se están alimentando cada día, que eso antes no estaba. Entonces, ¿cómo está repercutiendo realmente en la comunidad, ¿no? Si las aves están teniendo menos recursos, si ahora, por ejemplo, una planta exótica que antes no tenía ningún dispersor, ahora la cotorra lo tienen, es decir, los de fuera están ayudando a los de fuera, ¿no? En el sentido de que ahora la cotorra están empezando a mover semillas que hasta ahora no se están moviendo. Y eso es nuestro estudio, ¿no? Es ver realmente cuál es el impacto, no directo ya del daño que está haciendo sobre el murciélago, el nóctulo o sobre el cernícalo por la competencia con nidos, sino realmente lo que está haciendo es especies de plantas que estaban muy paraditas porque no tenían a ningún dispersor, ahora de repente ha venido alguien de su ecosistema y esas semillas se están llevando a los campos. Entonces, realmente hay que ver de cerca, hay que hacer un seguimiento, incluso año tras año, a ver cómo evoluciona esto. En el caso del mosquito tigre, debemos poner de manifiesto la importancia y las implicaciones, sobre todo sanitarias, que puede tener que la población crezca de un modo desmesurado. Son vectores de enfermedades, muchas de ellas ya extintas aquí en la península ibérica o que nunca han estado, pero estando el mosquito ya es posible que se transmitan. De hecho, ya ha habido casos endémicos de dengue en España, en concreto en Valencia, y este verano ha habido uno muy importante en Marsella, en Francia. Lo que vamos a hacer es estudiar el ciclo anual del mosquito tigre, estudiando en concreto el tipo de huevos que pone, si son huevos de los que eclosionan en un corto periodo de tiempo o si son huevos diapasantes. Es de esperar también que, sobre todo en estos inviernos que son más cálidos de la cuenta, los mosquitos estén activos y completen el ciclo a lo largo de todo el año, es decir, que durante todos los meses del año es de esperar que tengamos mosquitos tigres adultos. Para eso vamos a utilizar trampas tanto para adultos como trampas de puesta, y será el estudio detallado de lo que obtengamos lo que nos permita conocer el ciclo de la especie en la ciudad de Málaga. La combinación de factores geográficos, ambientales y sociales hacen de Andalucía un lugar propio para estudiar el cambio climático, proporcionando valiosos aportes para la comprensión global de este fenómeno y el desarrollo de estrategias efectivas de adaptación y mitigación. Lo que tratamos es de poner de manifiesto la importancia que tienen las interacciones ecológicas en los ecosistemas, ¿no? en el planeta, en definitiva. En un contexto de cambio climático en el que todo acaba midiéndose en extinción de especies. Hoy se han extinguido tantas, pero hay que saber que una especie se extingue fundamentalmente porque previamente se han extinguido las interacciones ecológicas que tenía, ¿no? Entonces, ser capaces de evaluar las interacciones en un sistema nos permite evaluar el estado de este sistema y predecir incluso posibles tendencias que pueda haber, ¿no? Esta es la importancia que tienen las interacciones ecológicas en el planeta. Se estudian diferentes tipos de interacciones mutualistas, interacciones antagonistas, interacciones de las plantas, de la parte aérea de las plantas con diversos organismos, interacciones del suelo que tienen las plantas
en el suelo, y lo que tratamos es de construir, de recopilar y de actualizar bases de datos para ponerlas en uso para la sociedad. Nosotros hemos recopilado información sobre diferentes tipos de interacciones ecológicas. Hemos construido varias bases de datos que se han puesto en uso público. Hemos tratado con diferentes tipos de interacciones y aquí concretamente hemos estado encargados de las interacciones que se dan entre unas plantas y otras, que nos permiten evaluar la coexistencia de las especies, lo cual a su vez nos permite ver un poco la estructura y la dinámica de los bosques. Y además de las interacciones planta-planta, hemos estado recopilando información sobre interacciones plantas, hongos micorrízicos del suelo. Son unas interacciones mutualistas. Con todo esto nosotros, como decía antes, hemos tratado de actualizar bases de datos que ya había existentes. Además, los grandes repositorios de biodiversidad del planeta, como son GBIF, son repositorios que están fundamentalmente adaptados para recoger, para registrar especímenes, pero no están adaptados para registrar interacciones en sí. Uno de los objetivos de este paquete de trabajo pues, es precisamente el poder adaptar los lenguajes de almacenamiento de estas grandes bases de datos para que sean capaces de albergar también las interacciones per se, por la importancia que ya he dicho antes que tienen, ¿no? En los pinos enfermos y los asintomáticos, se supone que visualmente eran pinos sanos, encontramos que el patógeno del que comentaba antes el doctor Fernández, el fitoplasma, que es un parásito obligado, pues se obtuvo más del 90% de secuencias en muchos de estos individuos. Esto lo que nos dice es que tenemos un problema, una disbiosis, una alteración bestial de las comunidades microbianas que viven en las raíces de estos individuos. Los métodos moleculares que se están utilizando actualmente para detectar este tipo de parásitos, que se utilizan principalmente basados en técnicas moleculares que vienen de árboles frutales, no están teniendo el éxito a la hora de detectar lo que se esperaba. Y lo que hemos tenido que desarrollar nosotros es una nueva técnica, una modificación de las técnicas moleculares para poder detectarlo. Y nuestro mayor interés es poner en alerta a la población y al sector forestal de que hay que hacer una gestión integrada mucho mayor de nuestros parques, porque la enfermedad está mucho más extendida de lo que hasta ahora se sabía y de lo que los científicos conocían.